Esta mañana vamos a continuar extrayendo verdades importantes para nuestra vida y que Dios hable a través de su palabra en esta mañana a cada uno de nuestros corazones y responda de acuerdo a las necesidades con las que hemos venido en esta mañana. Y en general, que nuestro corazón esté abierto para recibir las instrucciones de Él. En esta mañana vamos a continuar con el mensaje que nos trajo nuestro hermano Juan la semana pasada de Gedeón. Y vamos a centrarnos en el capítulo 8 y 9 del libro de Jueces. Es la narración final de la historia de Gedeón que encontramos en los capítulos 6, 7 y 8. Vamos al capítulo 8 y vamos a ver acerca de Jerobaal, que es una voz de alerta para cada uno de nosotros. Gedeón había conquistado, había obtenido una gran victoria sobre los madianitas, una multitud de gente y solamente ellos eran pocos, escogidos por Dios de esa forma. Y después de esa gran victoria, encontramos a Gedeón incurriendo en muchos errores. Y eso queremos hacerlo resaltar en esta mañana como una advertencia para nosotros, como una lección también para nosotros de no caer en lo mismo. En primer lugar, quiero hablar acerca de este nombre, Jerobaal. Es el mismo nombre de Gedeón, pero que le cambiaron de nombre por una acción que él hizo. Y eso lo vamos a recordar en el capítulo 6. Dice el verso 32 del 6. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. A Gedeón lo había llamado Dios en su ciudad natal, que es Ofra. Y Dios le había dado instrucciones para que sea el líder, el caudillo, que liberte a Israel de la opresión de los madianitas. Por la noche, Dios se le presenta a Gedeón y le da nuevas instrucciones. Y le dice, derriba el altar que tu padre tiene ahí a Baal. Y también tenía una imagen de acera hecha de madera. Entonces le dice, derriba ese altar, corta esa imagen de acera y en este peñasco, ahí vas a hacer un altar para mí, con esa madera de esa imagen vas a hacer fuego y con ese toro que tiene por ahí tu padre, lo vas a sacrificar para mí. Entonces, Gedeón lo hace así, y lo hace por la noche porque estaba un poco temeroso de la gente en el día. Pero al día siguiente, cuando la gente se levanta a hacer su culto normal a Baal y a Acera, encuentra que estaba destruido el altar a Baal y su imagen de acera cortada, y más arriba lo encuentran todo quemado. Entonces se enoja, dice, ¿quién ha hecho esto? Y le dijeron que había sido Gedeón. Entonces fueron a su padre, a Joás, y le dijeron, saca a tu hijo para que muera porque ha hecho estas cosas. Y Joás le dice, ¿cómo? ¿Ustedes van a pelear por Baal? Si él ha ido contra Baal, pues que Baal se las arregle con él. Por eso es que cambiaron su nombre de Gedeón a Jerobaal, que significa contienda Baal contra él, por cuanto ha derribado su altar. Y esta es una palabra muy interesante que nosotros tenemos que hacerlo resonar en nuestra mente. Que Baal, que Satanás, está peleando contra Gedeón. Y Satanás está peleando también con nosotros. Es la verdad que encontramos en la palabra de Dios para nosotros, que Satanás se ha levantado en pie de guerra contra nosotros. ¿Por qué? Porque hemos salido de su reino, porque ahora ya no le pertenecemos. Y entonces estamos luchando ahora por nuestro Dios, por el verdadero Dios, y esto no le conviene a Satanás. Por eso es que él es nuestro enemigo. Y la palabra de Dios nos instruye acerca de esto, que nosotros no tenemos que olvidar este asunto. Gedeón destruyó esa imagen y no era una simple imagen. Habían demonios tras esas imágenes, tras esos falsos dioses. Y eso la palabra de Dios nos lo dice. Levítico 17:7, y Pablo también hablando de esto en la segunda carta de Corintios capítulo 10, dice que detrás de los ídolos hay demonios. Y detrás de esas esculturas de Baal y de Acera habían demonios. Y no que no le iba a pasar nada, sí que iba a pasar. Pero como él estaba obedeciendo a Dios, como Gedeón estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho, entonces tenía la protección y el cuidado de Dios y ningún demonio podía atacarlo. Pero el demonio estaba en pie de guerra contra Gedeón, como lo está contra nosotros, en pie de guerra. Y si nos descuidamos, nos ataca, porque la palabra de Dios nos deja mucho ver de esto, ¿no? Nos dice en el Nuevo Testamento que no le debemos dar lugar ni cabida al diablo.
Porque en cuanto le demos cabida, se mete a hacer su acción destructiva en nosotros. Porque Él está acechándonos, nos está poniendo un lazo y nos está poniendo tentaciones para caer en esos lazos. Está tratando de llenar nuestro corazón de maldad para hacer lo malo. Quiere ganar ventaja sobre nosotros. Por eso es que algunos, dice Pablo, algunos apostataron de la fe escuchando a esos demonios. Por hacerles caso, por darles cabida a esa doctrina de demonios, muchos sucumbieron. Entonces nosotros no tenemos que dejar de lado esa gran verdad, que el diablo es nuestro adversario. ¿Qué significa adversario? Nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. No lo hemos querido nosotros, pero así es. Al ponernos de parte de Dios, el diablo se ha constituido en nuestro enemigo y sí, él está en pie de guerra contra nosotros. Pero mientras nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios y en buena comunión con Él, no nos puede hacer nada. Pero en cuanto nos descuidamos, Él ganará ventaja. Entonces, Jerobal es una voz de alerta que nos quiere decir: atención y cuidado, porque el diablo está contra ti. Y Gedeón se descuidó en esta área. Por eso es que incurrió en muchos errores que vamos a verlos ahora. Vamos ahora sí al capítulo 8. Vamos a leer versos 4 y 5. Dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algún bocado de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Verso 15 al 17. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis diciendo: ¿está ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y tomó espinos y abrojos del desierto, y los castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Bien, la historia va así. Estos dos reyes de los madianitas, Seba y Salmuna, se habían escapado con 15,000 hombres y estaban huyendo de la gran matanza que había empezado Gedeón. Y Gedeón empezó a perseguirlos. Cruzó el río Jordán persiguiéndolos porque por ahí se habían ido, y llega a una ciudad, a la ciudad de Sucot, y cansados y hambrientos les dicen a los de la ciudad: por favor, dennos pan para nosotros, que estamos persiguiendo a esos dos reyes de Madián. Y Sucot le dice: ¿ya están en tus manos para darte pan? Porque como vieron que eran 15,000 y ellos eran 300, era solamente el 2% de toda esa cantidad de enemigos. ¿Qué iban a pensar que iban a ganar? ¿Para qué darle a los perdedores? Entonces Gedeón se enoja y le dijo: cuando vuelva, los voy a azotar a ustedes con albrojo y con espinos. Después sigue y se va a la siguiente ciudad, que era Peniel. Y lo mismo hace la misma petición a los de Peniel, y los de Peniel responden de la misma forma. Entonces Gedeón se enoja y le dice: cuando vuelva, voy a destruir tu ciudad. Y sigue en su persecución contra estos dos reyes, Seba y Salmuna, y los alcanza, y Dios le da la victoria, y ellos atrapan vivos a estos dos reyes y los traen hasta esta ciudad de Sucot. Y van ahí a los principales de la ciudad y le dicen: aquí están los reyes acerca de los cuales ustedes se burlaron que no los íbamos a atrapar. Aquí está. Entonces cogió a los 77 hombres principales de la ciudad y cogió albrojo y espinas y les dio una latiguera con esos que los dejó sangrantes y mal heridos. Después se fue a la ciudad de Peniel, a la siguiente ciudad. Y como ellos tenían una gran torre donde se refugiaban y parecía que nadie podía tocarlos, Gedeón con su gente fueron, destruyeron la ciudad y mataron a los hombres. Ese es uno de los errores que encontramos aquí en este juez, Gedeón. Peleó contra Israel, fue el primer juez. Después siguieron otros con la misma rutina, pero aquí vemos el primer juez que atentó contra pueblos de Israel. Si leemos con cuidado esta historia, vemos que las intenciones de Gedeón al perseguir a estos dos reyes no era tanto el cumplimiento de la palabra de Dios, sino era por una venganza personal, porque estos dos habían matado a sus hermanos. Y cuando los capturó dijo: si tú no hubieses matado a mis hermanos, te hubiese dejado ir. Por cuanto los has matado, te mataré también. Entonces,
unas intenciones raras que tiene aquí Gedeón, y atenta contra Israel matando gente del mismo pueblo. El siguiente error, vamos al verso 21 al 23. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Aquí hay una invitación, la primera tentativa que tiene Israel de tener un rey. Y querían formar una dinastía, hacer de Gedeón un rey y que le suceda a su hijo y que le suceda a su nieto. Pero habían olvidado algo, que Dios había hecho a propósito, que Gedeón tenga un número reducido de guerreros, 300 hombres, contra una multitud millonaria, se podría decir, de enemigos. ¿Para qué hizo eso Dios? Dijo, para que cuando yo te dé la victoria, le dijo Dios a Gedeón, no vayan a decir, ni tú ni nadie, que ha sido por mi mano que nos ha librado, sino para que vean que Dios es el que está atrás de todo esto. Y la gente había olvidado y le estaba dando la gloria a Gedeón. Gedeón, tú nos has librado. Y Gedeón lo tenía en mente y dijo, no, yo no voy a ser rey sobre vosotros, ni mi hijo, porque quien va a ser rey sobre vosotros debe ser Dios. Una buena respuesta, pero que después se tuerce, porque otra vez Jerobbaal, Satanás, está peleando contra Gedeón de una forma muy disimulada y lo está haciendo pervertir en todas las cosas. Y lo que él al principio dijo no como una negativa, lo encontramos después torciéndose. En el capítulo 9 y en el verso 2, después de la muerte de Gedeón, encontramos este verso. Hablando uno de los hijos de Gedeón, dice: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, porque este hijo había nacido en ese pueblo de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, que eran los hijos de Gedeón, 70 hombres? ¿Qué es mejor, que os gobiernen esos 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre, o sea, yo? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Gedeón había muerto y sus hijos estaban reemplazándolo en el gobierno. Gedeón había llegado a gobernar. Y claro, es un juez y tenía que gobernar. Pero su gobierno poco a poco empezó a deslizarse hasta terrenos que no debería ir. ¿Cuáles eran esos terrenos? De comportarse como un rey. ¿Y cómo sabemos que Gedeón se estaba comportando como un rey en lugar de un juez? Por lo que vemos en los versos 30 y 31. Dice: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, y también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Era la costumbre de los reyes tener muchas mujeres. Y Gedeón, en su gobierno, poco a poco empezó a imitar la forma de un rey, y se hizo de muchas mujeres, y no suficiente con sus mujeres, se hizo de una concubina, que también es una esposa, pero de segundo nivel. Y al hijo de esa concubina le puso por nombre Abimelech. Su nombre significa: mi padre es rey. Demuestra que Gedeón ya había evolucionado hasta ese punto, había cambiado, que el diablo le había empezado a trabajar en su mente para sacarlo del contexto de gobernante o de juez y llevarlo a ser rey. Pero rey como eran las naciones paganas. Porque Dios había dicho esto. Miren, busquen en Deuteronomio capítulo 17. Hablando de cuando Israel quiera tener un rey. ¿Qué les advierte la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17? Del 14 al 19. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas: pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová ha dicho: no volveréis nunca por ese camino.
Ni tomará para sí muchas mujeres, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra. Esas habían sido las indicaciones que Dios había dicho cuando Israel llegase al momento de tener rey. En primer lugar, Dios tenía que escogerlo, decir, voy a poner rey y será este. Y en segundo lugar, ese rey no amontonará riquezas para sí, no aumentará mujeres para sí, y tendrá que ser un hombre que tenga una copia personal de la ley para estar meditándola para aprender a temer a Dios y a respetar lo que Dios dice. Y Gedeón había agarrado la costumbre pagana de tener muchas mujeres como los reyes paganos de su alrededor. Tremendo error. ¿Por qué vino eso? Por su relajamiento espiritual, por no tomar en cuenta esta voz de alerta que le dijo, Jerobal, el diablo está peleando contigo, Baal está peleando contra ti. Eso nos pasa a nosotros también, muchas veces ganamos una batalla espiritual y de ahí nos relajamos. Ya nos damos nuestras vacaciones espirituales y el enemigo aprovecha para hacernos caer. Porque esa es la mente del diablo, sacarnos de los caminos de Dios, paralizarnos o hacernos retroceder. Así que tenemos que ser cuidadosos con nuestra posición de creyentes, siempre alertas. Y ojo, que después de una victoria, Satanás ataca más fuerte. Recuerden eso. Estamos en una batalla espiritual y no tenemos que dar ninguna ventaja al enemigo. Otro error lo encontramos en el verso 27 del 8. Vamos a leer unos versos antes para agarrar esta forma. 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición a todos esos 300 hombres que habían sido sus guerreros, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas, como pendientes. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos 19 kilos. Y también habían vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, planchas y joyeles, etcétera, de cosas, y los collares de sus camellos. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad, en Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero para Gedeón y para su casa. ¿Qué es el efod? Aquí un gráfico. Era parte de la vestimenta sacerdotal. Era como un arnés que tenía unas sombreras, que era hecho de ciertos materiales, incluido oro. Aquí tenía que llevar una piedra grabado los nombres de los hijos de Israel, y aquí también, 6 acá y 6 aquí, según su fecha de nacimiento. Estos tenían unas argollas, adelante y atrás. Atrás se amarraba una capa de azul, y aquí adelante iba el pectoral, con un cuadrado que tenía 12 piedras, 4 filas, con 3 columnas, que representaban todas las tribus de Israel, cada uno de los hijos de Israel, desde Rubén. Y cada tribu tenía un color y una figura. Y el sacerdote tenía que llevarlo delante de él. Tenía el efod, contenía esas sombreras, este pectoral, un cinto amarrado, y había unas tablitas atrás de ese pectoral que se llama el Urim y Tumim. Y todo esto constituía una forma de consultar a Dios. Encontramos a David, por ejemplo, en tiempos futuros, que él manda a traer un efod y empieza a consultarle al Señor. Señor, me persigue Saúl, haré esto o no haré esto, y Dios le contestaba. Porque era una forma que Dios había puesto en los sacerdotes de dar respuesta cuando se le consultaba a Dios. Y claro, como Gedeón tenía que ser juez y gobernar a la nación, y en su corazón estaba que solamente Dios iba a ser rey, pues él dijo, tendré un efod para mí, para consultar así a Dios, cosa que no salga palabra mía de respuesta al pueblo, sino que Dios me la dé.
buenas sus intenciones. Hizo un efod a modo de la vestimenta, pero de puro oro. Ahí se fueron sus 19 kilos de oro. Y lo llevó a su ciudad, a Ofra, justamente donde Dios se le había presentado la primera vez. Y él había hablado con Dios, y Dios le había dado señales y pruebas. Pues ahí, cuando él regresa a su casa, en Ofra, también puso ahí ese efod. Pero la palabra de Dios nos dice que poco a poco la gente empezó ya no a adorar a Dios a través del efod, sino a adorar al efod. La gente, las personas siempre nos estamos desvirtuando a Dios por objetos. No nos gusta ver algo donde poner nuestra confianza. Como Dios es invisible, nos cuesta más poner nuestra confianza en alguien invisible, y por eso nos llenamos de objetos a los cuales adoramos. Y así sucedió con este efod sacerdotal. Y algunas reflexiones aquí. Después de haber empezado tan bien, Gedeón acabó inadvertidamente lanzando a Israel de vuelta a la apostasía. La historia que comenzó en Ofra, donde los ciudadanos adoraban ídolos, termina en el mismo lugar, pero esta vez están rindiéndole culto al efod. El que había derribado el altar local de Baal hace un nuevo ídolo para toda la nación. Aquí nace un nuevo ídolo, el efod. Más adelante en el libro de Jueces encontramos a un tal Micaías que tenía una casa de dioses y se hizo también un efod como un dios más y terafines. Por primera vez también en la historia de los jueces es un juez el que está llevando, el que está contribuyendo a la apostasía al pueblo, y sucede durante la vida de él. La gente se fue a la apostasía durante la vida de Gedeón. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque otra vez, Jerobaal, debes estar atento. El diablo está peleando contra ti y está aprovechando cualquier descuido para desvirtuar todas las cosas santas. Todo lo correcto lo está torciendo. ¿Cuál es el efod para nuestro tiempo? ¿Cuál es la forma en la que consultamos a Dios? Tenemos una forma, ¿no? Nuestra oración. Esas palabras sinceras, esas palabras que salen de las circunstancias que vivimos cada uno de nosotros, espontáneas, que salen hacia Dios, es la oración, el medio en el que consultamos a Dios. Y en la historia hemos visto que el diablo también ha ido contra la oración para hacer no un medio de la oración, sino para hacer un fin. De tal modo que encontramos ahora los rezos, que son oraciones escritas, formuladas, son frases que hay que repetirlas. Y ahora encontramos los rezos como aquellos que nos libran de nuestras culpas. Si tú repites esto 5 veces, o esto otro 10 veces, el Padre Nuestro, el Ave María y no sé qué otros rezos que hay, entonces vas a ser absuelto de tus pecados. Entonces la gente empieza, sin sentirlo, sin vivirlo, empieza a repetir y a cumplir. Y ha hecho de las oraciones, ha hecho un fin, los rezos. Y el diablo ha ido mucho más, porque él ha hecho rezos especiales para él. Los de la santería tienen rezos a sus santos. Los conjuros, las invocaciones, todos son rezos repetitivos que el diablo utiliza. Ha cambiado nuestro efod, el medio de comunicarnos con Dios, y lo ha hecho un objeto de adoración. Que tenemos que decir esto, aunque no lo sintamos, tenemos que decir este Padre Nuestro, 10 Padre Nuestros, 5 Ave Marías, y no sé qué otro tipo de rezos hay. Pero el diablo, ¿cómo ha ido desvirtuando lo mismo en nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque no hemos estado alertas a que el diablo está peleando contra nosotros. Incluso las 12 piedras, que cada uno de ellos tenía un símbolo, ¿no? Por ejemplo, la tribu de Judá tenía como símbolo un león, Efraín tenía un buey, otro tenía una cabra montés, lo que fuese. Todo eso el mundo satánico lo ha torcido y ha creado la carta astral, los signos del zodiaco. Todo lo ha desvirtuado y le han dado a cada uno de los nombres de Israel un simbolismo en esta cosa del zodiaco, porque el diablo está cambiando todo, está desvirtuando, está malogrando todo. El cuarto error que miramos aquí de Gedeón es el hijo que él tuvo en esa concubina, Abimelech, que significa mi padre es rey. ¿Qué es una concubina? Es la mujer que uno toma de sus criadas, de sus sirvientas, de sus esclavas.
Si alguien toma por mujer a una de las esclavas, se convierte también en su esposa, pero de segundo nivel. Y generalmente los hijos de esa concubina ya no heredan como heredan los hijos con las esposas de primer nivel, si le llamamos así. Entonces para ellos a veces no hay herencia. Pero Gedeón quiso en cierta forma congraciarse con este hijo que no iba a heredar, llamándole: no importa que no heredes, tú te vas a llamar mi padre es rey, y conténtate que eres hijo de un rey. Pues para su perdición, así como pasó en el tiempo antiguo. Gedeón acaba de pelear con los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Eran los ismaelitas. ¿Quién es Ismael? Ismael es también hijo de una concubina que Abraham tuvo, hijo de Agar. Y ahora él tiene también un hijo de una concubina que vive a 42 kilómetros, como irnos de aquí a Benicàssim, la parte más lejana de Benicàssim. Por ahí tuvo una mujer y por ahí tuvo un hijo, Abimelec. ¿Para qué tener un hijo tan lejos si no puede verlo, si no puede criarlo, si no puede estar bajo su tutela, visitándolo de vez en cuando? Lo que hizo este hombre, Abimelec, es cuando ya fue grande y su padre murió, entonces él fue a los de su ciudad, porque vivía en Siquem, y les dijo: ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hijos de Gedeón allá desde Ofra, 70 que os gobiernen, que ustedes tengan 70 reyes, o que yo solamente sea rey. Apóyenme, yo soy hueso suyo y carne suya, yo soy de acá de Siquem. Y los de Siquem le dijeron: sí, te apoyamos. Y le dieron dinero. Él contrató gente ociosa, capítulo 9, que sería muy bueno que lo lean. Contrata gente ociosa, se va contra sus hermanos y los mata a todos ellos, a los 70, para quedarse solamente él como el único heredero del trono, vamos a llamarle así, el trono de Gedeón. La familia grande de Gedeón, con la que él había sido bendecida, fue destruida por el fruto del matrimonio con esta concubina. Así como Gedeón usó de violencia contra esas dos ciudades, Sucot y Peniel, se le devolvió también la violencia contra su propia familia, haciendo que mueran todos sus hijos, excepto el hijo de la concubina. Y también de los 70 escapó uno, el hijo menor. Otra vez, Jerobaal, el demonio está peleando contigo y no te estás dando cuenta que te está ganando, para que nosotros estemos alertas, atentos, a no descuidarnos de este asunto. Y por último, la conclusión que tenemos de esto lo encontramos en el verso 33, como un resultado último. Dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Baal-Berit quiere decir Señor del pacto. Habían vuelto ellos a la adoración falsa, porque el enemigo había torcido todas las cosas para llevarlos ahí. Y habían escogido a un Dios al cual llamaron Baal-Berit, que significa Señor del pacto. Iban y pactaban con ese Dios. Quiero tal cosa, ofrendas de todo tipo. Se había convertido ahora en su Dios. Habían cambiado a Jehová, que también es el Dios de los pactos, el que había hecho el pacto con Abraham, con David, y llega a nosotros con el nuevo pacto. El Dios de los pactos había sido cambiado por una imitación, llamado el Dios del pacto, con el que tú pactas. ¿Quieres tal cosa? Dale. Y eso también ha llegado hasta nuestros tiempos. Están cambiando la verdadera imagen de nuestro Dios por una imagen falsificada. El Dios de los pactos ahora se ha cambiado también en estos tiempos, lamentablemente, por el Dios del pacto. Y muchas congregaciones están cayendo en este engaño del diablo. Están teniendo un Dios mercenario. Si tú quieres tal cosa, pacta con Dios. Pactos de dinero. Dale a Dios para que Él te haga cosas. Tienen un Dios mercenario. Hay que darle dinero para que te haga las cosas. ¿Y cómo va la mente de los creyentes tan sigilosa que no se dan cuenta que están yendo contra principios en la palabra de Dios? Por ejemplo, en cuanto al dinero, en 2 de Corintios capítulo 9, Pablo nos dice acerca del dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza,
ni por necesidad. Pero ellos están diciendo, si tú necesitas un coche, si tú necesitas una casa, si tú necesitas un buen trabajo, pacta con Dios. Pacta. Si tú tienes necesidad, pacta. Y la palabra de Dios nos está enseñando que no debemos dar por necesidad. Y no nos damos cuenta que el diablo está torciendo las escrituras de nuestras narices y hay mucha gente que lo cree y lo sigue. La palabra de Dios también dice en el mismo 2 de Corintios, esta vez el capítulo 8, dice que cada uno debe dar conforme a lo que tenga. Y si hay voluntad dispuesta, será aceptada. Y hay que dar según lo que uno tenga, no según lo que uno no tenga. Pero ellos están diciendo, si tú no tienes, haz una promesa, haz un compromiso, haz un préstamo en el banco y saca y da, pacta con Dios, pon tu semilla. Pacta de lo que no tienes. Están yendo contra la misma palabra de Dios que ya lo está diciendo. Y aquellos que hacen los pactos, que se apresuran a hacer esos pactos de dinero y dicen, bueno, yo voy a dar 1,000 euros, me endeudaré, y después dicen, no, ya no puedo. Entonces, ¿qué te dicen ahí? Si tú no cumples tus pactos, las maldiciones de Dios van a caer sobre ti, la cobertura de Dios se va a salir de ti. Y la palabra de Dios nos dice que las bendiciones y la cobertura de Dios está por la obediencia a Él, no por hacer pactos de dinero. Otra vez tenemos que estar pendientes de Jerobaal. Satanás está peleando contra nosotros, así no lo queramos. Es nuestra posición actual como creyentes, como hijos de Dios, tener a ese enemigo. No lo hemos pedido, pero lo hemos ganado al llegar a los pies del Señor. Y Él está en pie de lucha contra nosotros y está tratando de desvirtuar cualquier verdad. Así que el llamado de esta mañana es a estar atentos, alertas, a no dejarnos caer. Y el diablo es muy sutil para hacernos caer, con cosas a veces insignificantes, pequeñas obras que va haciendo poco a poco para hacernos caer. Estemos atentos, hermanos, a esto. Y con esto termino. Si no estamos constantes y firmes en la fe y en la verdad del Evangelio, seremos sus víctimas. Así que mucho cuidado, mucha atención. Vamos a hablar.